Bien, entonces, pues bueno, en el día 3 como les había mencionado, vamos a representar algunos, pues a completar una parte que teníamos pendiente de un qubit y vamos a pasar también a dos qubits. Trataremos la parte de simulación y correr circuitos en computadores reales. Entonces, vamos a crear aquí el título. Este va a ser un día 3.1. Pues va a tener dos partes. La segunda parte va a tener pues, todo lo relacionado con dos qubits. Perdón, sí, con dos qubits en Qiskit y sistemas reales. Pues, nuevamente referencias, les pongo. Igual cuando les suban los archivos las pueden ver. Entonces, listo, para completar lo que teníamos, eh, pues en la parte de álgebra lineal, más que todo, vamos a empezar importando eh, nuestra librería super amiga, NumPy. Importamos como NP y vamos a importar desde Qiskit algo que alcanzamos a ver ayer, que es la función Quantum Circuit. Bien. Eh, bueno, ¿qué le importa? Listo. Importamos la función Quantum Circuit y pues algo para completar algo de la álgebra lineal. Vamos nuevamente a crear esta función que nos generaba las matrices bonitas, que nos las permitía imprimir bonito. SymPy, import, se me está olvidando siempre ese import. Y la función era view. Esto recibía una matriz M, y lo que retornaba era, perdón, no retornaba nada, solamente mostraba la matriz. Listo, eso era todo. Entonces, si creamos una matriz A igual a NP, array, en el que ponemos las filas, como un conjunto de filas, no solamente de 3 por 2. Por ejemplo, 0, 1 y 1, 0. Entonces, este lo podemos ver. Ah, y listo. Lo imprime de forma bonita. Eso era básicamente todo lo que hace esa función view. Entonces, vamos a ver cómo podemos poner el producto de Kronecker aquí. El producto de Kronecker era ese producto con el símbolo súper raro, que era una cruz como en un circulito. Y listo. Entonces vamos a ver cómo podemos implementar esto acá en Python. Entonces, el ejemplo que habíamos visto era con la compuerta X y la Hadamard, que ellas actuaban sobre el qubit 1 y el qubit 2. Pues vamos a ver, pues vamos a hacer algo parecido. Em, Vamos a definir el estado 0, que es el estado 0 de la base computacional 0, el estado 1, 0,1. Y ahora vamos a construir el estado 0, 0. El estado 0, 0, ¿cómo lo hallamos? ¿Cómo hacemos un producto de Kronecker en Python? Bastante sencillo. NumPy, lo llamamos np.cron, cron de Kronecker. Entonces acá podemos poner 0, 0. ¿Y qué me va a generar esto? Me va a generar un estado de 0, 0. Me va a hacer el producto de Kronecker de esos dos. No sé si esto funciona. Listo. Vamos a ver qué nos da. View 0, 0. Entonces, en efecto, nos da lo que habíamos obtenido. El estado 0, 0 es la primera componente en 1, el resto en 0. Podemos definir otras, 0, 1, por ejemplo.
y va a ser el producto de Kronecker entre quiénes, pues entre 0 y 1. Y también podemos ver esto. 0, 1. Y perfecto, tenemos la siguiente, podemos empezar a jugar con 1, 0, 1, 1, y así vamos a empezar a obtenerlo aquí en Python. Esa es la manera en que lo hacemos. Ahora, lo que nos interesa saber es cómo podemos representar las matrices, es decir, los operadores que van a actuar sobre esos dos qubits. Teníamos dos formas. El ejemplo que habíamos visto era con X y H. Vamos a utilizar, por ejemplo, X y Z. Vamos a cambiar la segunda. Entonces, básicamente es X actuando sobre el estado, el estado primero, digamos Q0. Y esto lo hacemos el punto tensorial y va a actuar la matriz Z sobre el segundo qubit. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos. Q1. Entonces, listo. Eso es lo que vamos a tratar de hallar. Otra cosa que habíamos visto era que esto era exactamente lo mismo que X, producto de Kronecker con Z, actuando sobre esto. Ya lo voy a imprimir ahí en pantalla para que veamos. Listo. Vamos a comprobar esto, que X actuando sobre 0, producto de Kronecker con Z actuando sobre el Q1, va a ser lo mismo que X, producto de Kronecker con Z, actuando sobre el estado conjunto, que es Q0, Q1. Entonces vamos a empezar definiendo X, pues aquí ya lo hemos definido arriba. Por aquí estaba. Le vamos a, pero esto es X. Le damos X. Y Z, ¿cómo era que definíamos Z? Z era 1, 0. Y la segunda fila era 0, menos 1. Esto lo metemos todo como un solo conjunto. Y vamos a darle a View, a ver si creamos la matriz que era. Bien. Esta es la matriz Z. La matriz de Pauli Z. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a analizar el caso en el que, el caso de la izquierda, en el que X actúa sobre el Q0 y Z actúa sobre Q1. Y vamos a llamarle así, X0 y Z1. Entonces, pues, aquí ya implícitamente estamos definiendo que el Q0 va a ser el estado 0 y el Q1 va a ser el estado 1. Es decir, tenemos eso y aquí voy a cambiar otra vez. Es decir, ya cambiamos Q0 por... Q0 puede ser o 0 o 1. Vamos a escoger que está en el estado 0. Y Q1 vamos a escoger que está en el estado 1. Entonces, X actuando sobre el estado 0 y Z actuando sobre el estado 1 me va a dar lo siguiente. NP, cron qué cosa. X va a actuar sobre 0. Recordemos que cuando hacíamos productos matrices por vector, poníamos la roja. Entonces, esto es el producto de X con el estado 0, y le hacemos el producto de Kronecker con Z actuando en el estado 1. Y vamos a ver cuánto nos da eso. Nos a View, X0. El resultado fue el siguiente. Ahora, ¿eso tiene sentido? ¿Qué pasa cuando el X, cuando el X actúa sobre 0, sabemos que el resultado es 1. Y
times. Y cuando z actúa sobre 1, ¿qué obteníamos? Obteníamos menos 1, ya que el estado 1 es un estado propio de z. Entonces, este es el resultado que vamos a obtener. Pero bueno, el menos 1 lo podemos quitar y obtendríamos menos esto. Ahora, ¿eso es lo que estamos obteniendo? Claro que sí, ya que esto es menos 1. Entonces, ese es el resultado correcto, pues lo que nos debería dar. Aquí está la forma matricial. La última componente es la que es diferente de 0, así que es el estado 1, 1, pero con un signo negativo. Listo. Ahora vamos a ver el segundo caso, donde definimos como una matriz más grande que es X y Z, y la ponemos a actuar sobre el estado 0. Es decir, vamos a hacer lo siguiente. Definimos la matriz grande XZ y esto va a actuar sobre este estado. Vamos a quitar estos paréntesis. Bien. Entonces el estado 0,1, nosotros sabemos que es el estado, de hecho creo que lo teníamos todavía por ahí, 0,1. El estado 0,1 es este, 0,1,0,0. Y vamos a poner a actuar X, producto de Kronecker con Z, sobre ese estado. Y nos debería dar lo mismo que nos da este. Vamos a confirmarlo. Entonces, el operador grande vendría siendo como un XZ, que va a ser el producto de Kronecker entre X y Z. Y eso es todo. Vamos a ver esa matriz. XZ es esta. Entonces aquí, pues básicamente donde la matriz X, recuerden que es 0, 1, 1, 0. Entonces donde tenemos los 1, en vez de poner un 1, ponemos la matriz Z, que es 1 menos 1. Entonces eso es lo que tenemos y ahora vamos a poner a actuar XZ sobre el estado, eh, el estado 0,1, es decir, 0, 1. Y vamos a visualizar eso. Nos dio lo mismo. Ahí vemos que es equivalente y podemos ver pues, este producto como dos productos de Kronecker separados o como una matriz grande, que es un producto de Kronecker, por un estado más grande, que también es un producto de Kronecker. Y ambos llevan al mismo resultado. Entonces, listo, pues esa es la forma en que podemos hacer los productos de Kronecker acá en Python. Y ya podemos pasar a algo más chévere, que es simular. Qiskit. Entonces, ¿cómo vamos a simular con Qiskit? Allá arriba trajimos una función que se llamaba Quantum Circuit. Ahora vamos a traer otras. From Qiskit. ¿Qué vamos a importar? Vamos a importar esto. AER. Ya les voy a explicar qué es AER. Y importamos otra que es Execute. Es para ejecutar circuitos, básicamente. ¿Qué es el AER? El AER es de donde nosotros vamos a sacar nuestros simuladores. ¿Cómo vemos qué simuladores tenemos? Entonces vamos a escribir aer.backends. ¿Qué son los backends? Los backends son los que van a hacer el trabajo sucio de correr nuestro circuito. Entonces aquí tenemos varios backends. El primero se llama Aer Simulator y ese simulador es básicamente un simulador como puro, un simulador que no tiene ruido. Digamos que los computadores cuánticos reales tienen ruido, entonces es un simulador que no puede simular ese ruido de un computador real. Tenemos varios simuladores que podemos leer, los que nos
van a interesar, pues van a ser este primero. Este otro simulador también es, eh, estoy buscando otro, un momento, aquí aparece. Este simulador, el Kazen, es un simulador que sí tiene ruido, es decir, no que por defecto tenga ruido, sino que él puede recibir como parámetro ruido. Em, Tenemos el simulador de vector de estado. Entonces, este simulador lo que nos va a decir es, su circuito cuántico va a coger este estado inicial y le va a devolver este vector final, este vector de estado. Entonces, el resultado de este simulador va a ser un vector. También podemos ver un simulador de unitaria, matriz unitaria. Entonces, un circuito cuántico es un conjunto de compuertas. Las compuertas son matrices unitarias. Entonces, el resultado de este simulador va a ser su circuito está descrito por esta matriz y tiene que ser unitaria porque estamos en computación cuántica. Listo, hay más simuladores, pero básicamente esos cuatro son los que vamos a... Pues no vamos a utilizar los cuatro, pero como los más relevantes para lo que vemos. Listo, entonces vamos a ver cómo los usamos. Creemos un circuito cuántico, quantum circuit. Recuerden que los argumentos que recibe la función quantum circuit es número de qubits y número de bits. En este caso solo vamos a tomar un solo qubit y vamos a aplicarle la compuerta Hadamard, por ejemplo. Y esto lo podemos dibujar. Listo. Escogemos un qubit y le aplicamos una compuerta Hadamard. Vamos a ver cuál es el resultado al simular. Entonces empezamos simulando aquí, pongamos simulando vector de estado. Listo, entonces para simular vector de estado vamos a utilizar el backend, el simulador, state vector. Entonces, nuestro simulador va a ser el simulador de vector de estado. ¿Cómo obtenemos este simulador? Llamamos a AER, que es como quien nos provee a nosotros de simuladores. Punto, le decimos get backend. Como obtenga un simulador. ¿Qué simulador queremos obtener? Al state vector simulator. Esta palabra la sacamos de esta lista. Estamos escribiendo esto. Ejecutamos y listo, ya tenemos nuestro simulador cargado. Ahora, vamos a crear un trabajo. Realmente se le llama así job. Y aquí vamos a utilizar la función que cargamos al principio, execute. Esta función que teníamos acá al comienzo. Entonces, la función execute va a crear lo que es un trabajo, es decir, va a generar como una tarea para el simulador. Vamos a ver qué argumentos recibe. Entonces, cuando nosotros no sabemos la función qué es lo que recibe, utilizamos la palabra help. Hay otra que es, otra que podemos usar es shift más tab y miren lo que genera. Eso lo hundimos estando dentro de los paréntesis. Entonces me genera como toda la documentación también, pero en una ventana ahí, es una ventana emergente. Entonces, eso tiene un montón de argumentos, experimentos, backend, compuertas base, recibe demasiado, pero los únicos que le tenemos que poner obligatoriamente son los experimentos, es decir, nuestro circuito, y cuál es el backend. Entonces recordemos que el experimento es QC, ya que es nuestro circuito cuántico, y el backend es nuestro simulador, backend, igual a simulado. Entonces, con esto ya creamos la tarea. Ahora, la tarea tiene dos propiedades. Si pusimos job.
y la tecla Tab. Esperemos a ver si aparece, pero si no aparece, son las siguientes. Ah, bueno, apareció. Tiene uno llamado resultado y otro llamado status, que son pues, como los que nos van a interesar. Entonces, ¿por qué nos interesa el de resultados? Vamos a decir que el resultado va a ser igual a job.result. Entonces, ya con eso accedemos al resultado, pero ¿qué es el resultado? Vamos a ver si escribimos resultados. Parece un montón de información que necesitas, bueno, ¿y esto qué? Ah, ¿qué estamos tratando de simular? Estamos tratando de simular el vector de estado. Así que para obtener el vector de estado, vamos a escribir resultado.get, allá baja, state vector. Y le podemos dar a imprimir vector de estado. O mejor aún, le podemos dar view. Vamos a ver si admite view. Si se admite view. Entonces, ¿qué obtuvimos? Listo. Definimos nuestro simulador, que es el vector de estado, lo que queremos hallar. Creamos una tarea. Le decimos al simulador, bueno, usted me va a correr este circuito cuántico. Ahora, de ese trabajo podemos obtener los resultados. Y de todos los resultados, o sea, dentro de los resultados está el vector de estado, que es lo que estamos simulando. Entonces, para acceder a ello, get state vector y podemos visualizar. Justamente esto es el estado más. Aquí tenemos 1 sobre raíz de 2 por el vector 1, 1. Y tiene sentido, porque aquí estamos aplicando la compuerta Hadamard. Ahora, ¿qué nos permite concluir eso? Que el estado Q era 0, porque cuando H actúa sobre 0, obtenemos el estado más. Sin embargo, vamos a estar confirmando eso, que empezamos en el estado 0. Pues ahora lo que vamos a simular es otra cosa. Ya simulamos el vector de estado. Ahora simular matriz unitaria. Am, bueno, podemos hacer algo antes de simular la matriz unitaria y es que no hemos visualizado en la esfera de Bloch. Entonces pongamos esfera de Bloch, pues acá en Qiskit. Entonces, ¿qué función nos va a pintar en la esfera de Bloch? Ah, from Qiskit. Pero ahora hay una parte de Qiskit que está encargada de visualizar. O sea, de mostrar todo como en la esfera de Bloch, como son histogramas. Y esa parte se llama visualization. Entonces de aquí vamos a importar esta función que se llama plot, block multivector. Entonces vamos a ver cómo funciona esa funcioncita. Súper simple. Plot, block multivector. ¿Y qué le vamos a meter? Le vamos a meter el resultado de nuestra simulación. Es decir, le vamos a meter un vector de estado. O sea, le estamos diciendo a la función plot, block multivector, que me pinte en la esfera de block este vector que acabamos de obtener. Y esta es la gráfica. Entonces, aquí, pues como podemos ver, la flechita apunta en la dirección X y en la dirección X es justo donde se encuentra el estado más. Así que está todo perfecto. Así visualizamos en la esfera de Bloch. Podemos hacer más cosas, que es confirmar que efectivamente nuestro circuito, es decir, cuando uno crea un circuito nuevo, el qubit está empezando en el estado cero. O sea, vamos a crear un circuito que no tenga nada y vamos a ver en qué estado está. Es un circuito de un qubit y vamos a decir que el trabajo es execute
vamos a correr este circuito que no tiene absolutamente nada. De hecho, si lo pintamos, pues todo lo que se muestra es nada, un solo qubit ahí solito. Entonces el trabajo va a ser execute el circuito cuántico que no tiene nada. ¿Y en dónde? Entonces el backend va a ser el mismo simulador que teníamos, el simulador de vector de estado. El resultado va a ser igual a job.result. Ahora el vector de estado va a ser result.getStateVector. Ahora, pues, listo. Ahora vamos a pintar el resultado. Y efectivamente está la flechita apuntando hacia arriba, es decir, hacia el estado cero. O sea que nuestro qubit se inicializa por defecto en el estado cero. Listo, ahora sí podemos, pues ya que sabemos cómo visualizar, podemos pasar a el simulador de matrices unitarias. Simular matriz unitaria. Entonces, vamos a crear dos circuitos. Vamos a crear un circuito que no hace nada. Un circuito cero. Quantum circuit va a ser de un qubit también. Y vamos a crear otro circuito, un C1, que va a ser también de qubit. Entonces, el primero, pues, básicamente no hace nada, el QC0. Y el segundo, vamos a decir que aplicamos, no sé, una QC1 punto, aplicamos una compuerta Hadamard sobre el qubit, el único qubit que hay. Si nosotros pintamos esto, pues vamos a mostrar un circuito vacío y un circuito con una Hadamard. Algo que ya vimos más arribita. Entonces, ¿cómo simulamos la matriz unitaria? Listo, nuestro simulador va a cambiar. Simulador. Ahora el simulador va a ser, llamamos otra vez a air, get, backend, pero ahora en vez de ponerle state vector simulator, llamamos esa unitary simulator. Y listo. Ese va a ser nuestro simulador nuevo que me tiene que arrojar es una matriz unitaria. Vamos a ver cómo lo hace. Creamos nuevamente el trabajo, digamos podemos hacer una simplificación para que de ahora en adelante. Lo que estamos haciendo hasta ahora es crear un trabajo. El trabajo le proporcionamos el circuito cero, por ejemplo, y un backend. El backend es el simulador. Luego definimos una variable llamada resultado, que es job.result. Luego definimos otra variable que es, en este caso, eh, la matriz unitaria, pongámosle matriz, y va a ser igual a res.get unitario. En la pasada era getStateVector porque estábamos obteniendo el vector de estado, pero ahora tenemos que obtener es la matriz unitaria. Entonces todo esto lo podemos simplificar de algún modo, ya que res pues no es más que esto. Entonces vamos a empezar a copiar y pegar. Pero ¿qué es job? Job es execute. Entonces aquí quedamos en una sola línea. Primero ejecutamos hasta acá, a ese trabajo que se genera, le damos el resultado, y a esos resultados, de esos resultados sacamos la matriz unitaria. Entonces esto vendría siendo la matriz 0. Ahora la matriz del circuito 1 vendría siendo correr el circuito 1, básicamente. Y ejecutamos. Listo. Ahora solo basta, pues podemos visualizar, view, matriz 0. ¿Y qué obtenemos? La matriz identidad. ¿Por qué? Porque el circuito 0 no tiene nada. Entonces la matriz identidad es la que lo describe.
Ahora el circuito 2, matriz 2, matriz 1, perdón, me genera esta matriz más grande, que es la compuerta Hadamard, es la matriz Hadamard, 1 sobre raíz de 2 por 1, 1, 1 menos 1. Aquí tenemos cantidades adicionales, pero estos son números demasiado pequeños que son ceros. ¿Listo? Eso sería en cuanto a la simulación de matrices unitarias. Ahora podemos hacer una simulación adicional, que es la más, de un modo, la más realista, es simular experimento. Cuando nosotros tenemos el caso de la moneda, a nosotros nos dicen, no, la probabilidad de obtener cara es un medio y la probabilidad de obtener cero es un medio. Pero uno, ¿cómo se da cuenta de eso al final? Uno tiene que empezar a lanzarla muchas veces y hacer un histograma, hacer unas cuentas. Entonces, al final el número de cuentas de cara tiene que ser parecido al número de cuentas de desecho. O las probabilidades tienen que ser un medio en ambas. Entonces, para simular experimento, pues nosotros vamos a tener que graficar un histograma. Entonces, para graficar histograma, usamos una función que también traemos de visualization y se llama plot histogram. Listo. Nuestro simulador ahora va a ser diferente. El simulador, pues, lo llamamos nuevamente de AER, Get Backend, y va a ser el AER Simulator. Entonces, ese es el simulador que es libre de ruido, recordemos, es decir, pues no permite, o sea, el que permite ruido es el casing. Listo, desde acá, ese es nuestro simulador, y ahora creamos los circuitos. Podemos crear nuevamente el circuito 0, que no hace nada, un qubit, use 1, un circuito que aplica la compuerta Hadamard. Ups. Qc1.h en el qubit 0. Listo. ¿Qué falta? Aquí faltan las mediciones. Como vamos a simular un experimento, tenemos que medir. ¿De qué manera medimos? Súper fácil. Escribimos qc0.measure y escribimos lo mismo para qc1. Measure. Ahora vamos a ver eso. Aquí vamos a pintar el circuito 0 y vamos a pintar también el circuito 1. Listo, entonces obtenemos que cuando hacemos una medición se generan estas dos líneas, y esas dos líneas serán el canal clásico, porque cuando uno mide obtiene un resultado clásico, obtiene un número. Y este es el símbolo de la medición que habíamos introducido. Listo, entonces las cuentas para el primer caso van a ser, es decir, la forma en que llamamos va a ser exactamente la misma en los casos anteriores, porque ahora el simulador cambió. El simulador ahora es este. Bien. Le quitamos el get unitary porque ahora tenemos que obtener son cuentas, get counts. Entonces estas serían cuentas del circuito 0. Y aquí tendríamos para el circuito 1, cambiamos esto para el circuito 1. Y le vamos a ejecutar, ya obtuvimos cuentas. Entonces, aquí faltó algo, aquí faltó algo. Cuando uno va a hacer el experimento, uno tiene que repetirlo cierta cantidad de veces. Es decir, yo tiro la moneda 10.000 veces y miro los resultados. Aquí también tenemos que hacer esto. Entonces, ¿cómo le llamamos a ese lanzamiento? Shots, tiros. Entonces pongámosle, no sé, 1.000 tiros. Entonces vamos a hacer el experimento 1.000 veces. Shots. Ahora sí le damos ejecutar. Y vamos a pintar eso. Entonces, plot histogram
cuentas 1, cuenta 0. Y esto es lo que obtenemos. Esto es para el circuito 0. Recordemos que el circuito 0 no está haciendo nada, porque no está aplicando ninguna compuerta. Entonces, el resultado tiene que ser 0. Aquí abajo vemos el 0. Entonces, la probabilidad de obtener el estado 0, o el número 0, porque es una medición, es 1. Ahora, ¿qué pasa en el segundo? Cuando nosotros aplicamos la compuerta Hadamard, me genera el estado más, que es 1 sobre raíz de 2, 0, más 1 sobre raíz de 2, 1. Es decir, que las probabilidades son 50-50, las probabilidades son medio. Vamos a ver si eso fue lo que nos dio. Histogram, cuentas 2. Perdón, cuentas 1, ya que el circuito 1 es el de la Hadamard. Nos dio bien. La probabilidad de obtener 0 fue de 0.505 y la de obtener 1 fue 495. Si nosotros volvemos a ejecutar el experimento, estos números deberían cambiar. Vamos a ver si cambia. Cambiar. Ahora es 496 y 504. Entonces, listo, esto sería la parte de los experimentos, de cómo estamos simulando. Ahora pasemos a, a la segunda parte práctica. Voy a crear un archivo. Día 3.2, parte 2. Listo, entonces aquí las referencias son las mismas. Voy a cargar, a traer esto. .2. Listo. Entonces vamos a importar NumPy. Vamos a importar desde Qiskit, que ya hacemos un resumen de todo lo que hemos estado importando. Desde Qiskit importe circuito cuántico, importe AE y execute. Y de Qiskit visualizaciones, visualization, impórteme con lo que yo grafico la esfera de Bloch, log multivector, y también con lo que grafico histogramas. Listo, ahí ya importamos todo lo que necesitamos. Entonces empecemos con, ahora sí, circuitos de más de un qubit. Ups. Para hacer un circuito de más de un qubit va a ser lo mismo que decíamos en un qubit, pero le cambiamos este número. Entonces aquí le ponemos, por ejemplo, 2, 3, cualquier número. Ponemos 5. Entonces si dibujamos el circuito, miren lo que tenemos. Tenemos un circuito en el que tenemos 5 qubits. Empieza a contar desde 0 hasta 4. Puedo crear una variable llamada número de qubits, que sea, no sé, 4. Y aquí le proporciono este número de qubits. Ahora, también puedo crear bits clásicos, entonces número de bits, digamos que hayan 4 también. Digamos que voy a hacer 4 mediciones, entonces también voy a necesitar 4 canales clásicos, es decir, 4 bits. Entonces le pongo coma, el número de bits. Y me genera los 4 qubits y los 4 bits. Ya aparece con C, que son clásicos. Entonces, listo, esta es la forma en que lo inicializamos. Básicamente un circuito de varios qubits. Vamos a crear uno de 2 qubits. Y pues por ahora no le ponemos canales clásicos. Bueno, pongámosle dos canales clásicos. Listo. Entonces, vamos a aplicar una Hadamard al primero. Vamos a aplicar una Hadamard al segundo. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Es básicamente una Hadamard a cada qubit. Vamos a realizar mediciones. Entonces, el comando de medición es measure. Ya sabemos que si
queremos medir todo, le ponemos este comando, pero eso me crea un canal clásico adicional. Entonces, para hacer las mediciones como más controladas, más nosotros, lo que recibe esto son el qubit 0, por ejemplo, y el bit 0, y hacemos la otra medición, que es el qubit 1, va a ir al bit 1. Entonces aquí ya medimos en nuestros registros, pues lo que llamamos un registro es el conjunto de qubits, sería el registro cuántico, el conjunto de bits sería el registro clásico, y pues ya hicimos las mediciones. Ahora podemos simular esto, como aprendimos en el cuaderno pasado. Ah, aquí saca esto. Creamos el simulador, dámosle sim, va a ser aer.get backend, y vamos a llamar al simulador aer. Entonces ya una vez tenemos el simulador, pues podemos crear las cuentas. Las cuentas, ¿cómo las obteníamos? Primero tenemos que ejecutar, pues que crear el, el trabajo. El circuito cuántico QC se va a correr ¿en dónde? En el backend sim. ¿Y cuántas cuentas, de cuántos experimentos va a hacer? Pongámosle, pongámosle 2000. Ahora, a ese trabajo le hallamos los resultados y a esos resultados le sacamos las cuentas, porque vamos a hacer el experimento. Y esto finalmente lo graficamos, plot, histogram, cuentas. El resultado fue este. Obtenemos el estado 00, el estado 01, el estado 10 y así sucesivamente hasta el 11 con unas probabilidades prácticamente iguales. Como estamos haciendo un experimento de lanzamiento de monedas, básicamente, los números pueden variar. De hecho, si ejecutamos varias veces, esos números van a estar cambiando. Pero siempre van a tender, entre mayor sea el número de experimentos, a que la probabilidad sea igual en todos. Es decir, 0.25. Si aumentamos el número de experimentos, 8000 por ejemplo, cada vez estamos más cercanos a 0.25. Listo. Algo importante acá, y es que Qiskit tiene una convención, que de hecho no es tan descabellada, es convención de Qiskit. ¿Cuál es la convención de Qiskit? Recordemos que cuando nosotros representamos un número en binario, el ejemplo que habíamos usado era el del número 13, que nosotros decíamos que 13 era igual a 1, 1, 0, 1, pues en binario. Es decir, esta era la relación. Aquí, el 1, pues cada número, digamos, el primer 1 está diciendo una vez 2 a la 3, más una vez 2 a la 2, más una vez 2, más 0 veces 2 a la 1, más una vez 2 a la 0. Aquí lo que es importante es que el orden en que estamos poniendo nuestros números es de tal manera que la potencia más grande está a la izquierda y la potencia más pequeña está a la derecha. Eso es lo mismo que hace Qiskit. Entonces, Qiskit, los qubits más pequeñitos, es decir, el Q0, por ejemplo, lo va a poner a la derecha. Y el Q3 lo va a poner a la izquierda, cuando lo veamos en el histograma. Vamos a ver esto mediante un ejemplo. A qué nos referimos? Por aquí. Entonces, para ello vamos a crear un circuito que me va a aplicar la compuerta X en uno de los dos qubits. Entonces creemos un circuito de 2 qubits y pongámosle ah, ah, la X. Entonces vamos a pintar esto, a ver qué es lo que vamos a hacer.
Entonces le vamos a aplicar la compuerta X al primer qubit. Como los dos empiezan en 0 y 0, el resultado final va a ser 1, 0. Ah, pero Q0 lo va a poner a la izquierda. Aquí es que lo va a poner a la izquierda. Vamos a ver cómo es la cuestión aquí. Vamos a correr este circuito. Para correrlo con cuentas tenemos que medirlo. Vamos a medir todo. ¿Listo? Entonces el simulador pues, va a ser nuevamente get backend, add simulator. Ups. Y las cuentas van a ser execute. El circuito que vamos a correr es QC en el simulador sim y vamos a darle 1000 experimentos, 1000 shots. Al trabajo le hallamos los resultados y de los resultados sacamos las cuentas get counts. Ahora esas cuentas las podemos pintar en un histograma. Cuentas. El resultado fue que con probabilidad 1 obtenemos el estado 0,1. Pero miren que la compuerta X se aplicó sobre el primer qubit. Así que en nuestras cabezas puede estar 1, 0. Al 0 le aplicamos la X. Pero aquí es que te está usando la convención que se utiliza para representar números en binario. Así que el 1 es el Q0. Lo está poniendo a la derecha. ¿Listo? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta para que no vaya a ser como, ay, el resultado no me da, pero estoy haciendo bien. Pues, puede ser el problema de la convención. Ahora vamos a ver un poco la compuerta CNOT. Listo, para la compuerta CNOT pues necesitamos dos qubits. QC va a ser quantum circuit 2. ¿Cómo la vamos a escribir aquí? Pues QC punto. En el punto pues vamos a acceder a todas las operaciones que podemos hacer en el circuito. Se llama CX. Entonces CX va a funcionar así. El primer valor que yo le dé es el control. Es decir, que digamos que el primer qubit es el control y el segundo qubit va a ser el target. Entonces pongámosle QC, no. Y aquí nos genera la, la compuerta CNOT. Podemos invertir el orden para que el control sea el de abajo y el target el de arriba. Y ahí perfectamente se puede. De hecho, hagamos esto. 0, 1, que 0 sea el control y 1 el target. Y ahí obtenemos la compuerta CNOT. Ella recibe todos argumentos porque es una compuerta de 2 qubits. Entonces esto lo podemos también visualizar en la esfera de Bloch. Digamos, vamos a simularlo con el simulador de vector de estado, ya que queremos pintar en la esfera de Bloch. Get backend. State vector simulator. Y vamos a darle execute. Vamos a dejar una sola CNOT. Entonces, execute. El circuito cuántico, en cual backend, es el sim. No le tenemos que poner shots porque aquí solamente vamos a hallar el vector de estado. Ahora, de los resultados, hallamos es el vector de estado. Y esto me va a dar acá un vector. Bien. Ahora, ese vector lo pintamos en la esfera de Bloch. Bloch multivector. Bloch multivector. Vector. Ahora tenemos dos qubits. Entonces nos tiene que pintar dos esferas de Bloch, porque tenemos dos qubits. Esto era de esperarse, pues ambos quedaron en el estado 0, 0, porque cuando las entradas son 0 y 0,
No pasa nada, ya que el control está en cero. Ahora, ¿qué pasa si el control está en uno? ¿Cómo ponemos el control en uno? Sabemos que él empieza en cero, entonces le vamos a aplicar una compuerta X. Se está demorando. Listo. Entonces, ahí sabemos que el estado de entrada para la compuerta CNOT es 1 y 0. Así que se tienen que invertir. Como el estado de entrada es 1, 0, el estado de salida tiene que ser 1, 1. Vamos a ver si es correcto. Y en efecto ocurrió. El qubit 0, que es el qubit control, pues tiene que quedarse en 1, que fue donde empezó. Pero el qubit 2 invierte su estado. Él empieza en el estado 0 y el resultado es el estado 1. Y así podemos empezar a jugar con los valores. De hecho, si hacemos que ambos empiecen en 0, en 1, perdón, eh, aquí lo que pasa es, vamos a correrlo, el qubit 1, que es el control, se queda en 1 y el qubit 2 invierte su estado. Él empezó en 1 y quedó en 0. Ahora miremos cómo creamos circuitos de Bell. Ya vamos acabando. Creación de circuitos de estados de Bell. Listo, ¿cómo vamos a crear los estados de Bell? Entonces, vamos a construir el circuito que vimos en la parte teórica. Era un circuito de 2 qubits. Al primero le aplicaba la compuerta 0, la compuerta Hadamard, perdón, al qubit 0 le aplicaba la compuerta Hadamard y luego aplicaba una compuerta CNOT, donde el control era el primer qubit. Vamos a ver. Yo. Este es el circuito que nos creaba el estado phi mayúscula 0, 0, ese estado entrelazado. Ahora vamos a hacer las mediciones. Eh, Démosle a qc.measure on. Y aquí tenemos el experimento. Ahora vamos a hacer ese experimento con el simulador, a ver qué obtenemos. El simulador pues, va a ser el de las cuentas. A ver, punto get backend. A ver, simulator. Y las cuentas pues, van a ser el trabajo, ese execute, que va a ejecutar pues, el circuito QC, que es este experimento. Lo va a ejecutar en dónde? En el simulador. ¿Cuántas repeticiones, cuántos experimentos va a hacer? Pongámosle 3000. Y aquí de este trabajo hallamos los resultados. Y de los resultados nos sacamos las cuentas. Get counts. Bien, con esto podemos pintar el histograma. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos con una probabilidad cercana a 0.5 el estado 00 y cercana a 0.5 el estado 11. Así que este histograma es particular de ese estado que está entrelazado. Los resultados del experimento, de las mediciones, fueron 00 y 11. Entonces está funcionando. Ahora, bueno, algo que se puede hacer es, aquí solamente estamos creando el estado 00, es decir, el estado phi mayúscula 00. A ver. Estamos creando este estado, pero podemos crear cualquier estado arbitrario A, B, y eso queda como reto. Igualmente en el cuaderno que le suba va a estar esa función, la función que crea cualquier estado phi mayúscula A, B. Bien, ahora sí para la parte final vamos a correr el circuito en hardware real. ¿Cómo vamos a hacerlo?
Cuando uno tiene la cuenta creada acá en IBM Quantum, pues bueno, va a ser más sencillo el proceso, pero vamos a importar esto. Desde Qiskit vamos a importar IBMQ. Y con IBMQ vamos a poder acceder a los computadores reales. Entonces, el comando que le vamos a hacer, si lo estamos trabajando aquí desde el lab de IBMQ, vamos a escribir IBMQ, IBMQ punto load account. Eso me carga la cuenta. Entonces, esperemos. Listo. Ahí ya yo, por decirlo así, inicié sesión. Inicié sesión acá en el cuadro. Entonces, veamos qué computadores podemos usar. Nosotros ahorita, quien nos proveía de simuladores era AE, pero ahora nuestro provider va a ser pues, el de IBMQ. Le damos esta función, get provider. Listo. Una vez tenemos nuestro proveedor, vamos a ver qué backends nos ofrece. Entonces démosle a provider.get backends. Sin el get, backends. Y tenemos estos. Tenemos simuladores, un simulador Kaizen, tenemos IBM Armonk, tenemos a IBM Santiago, IBM Bogotá, Lima, Belén, Quito y tenemos simuladores. Recuerden que esos computadores que tenemos allí, los de Bogotá, Lima, es lo que nosotros veíamos aquí en sistemas. Entonces acá aparecían Manila, Bogotá, Santiago, Quito, Belén, Lima. Ahora los estamos viendo, pero desde el código para poder acceder a ellos. ¿Cómo accedemos a ellos? Entonces vamos a decir que el procesador que vamos a usar, ya no es simulador, sino que va a ser un procesador. Entonces va a ser provider get backend. El comando es el mismo. ¿Qué backend vamos a cargar? Vamos a cargar, por ejemplo, IBMQ Bogotá. Entonces ya tenemos que nuestro procesador va a ser el de Bogotá. Ahora, vamos a correr este circuito, el mismo circuito que me genera el estado de Bell, pero vamos a correrlo en un computador. Este es el mismo circuito, no he cambiado nada. Vamos a crear el trabajo. Vamos a hacerlo esta vez el paso a paso. ¿Qué vamos a ejecutar? El circuito QC. ¿En dónde? Nuestro backend va a ser el procesador de IBMQ Bogotá. Y el número de shots. Pongámosle 2048. Listo, con esto creamos el trabajo. Va. Ahora, el siguiente paso es el siguiente. Nosotros como vamos a mandar un trabajo de hecho aquí ya apareció, le mandamos un trabajo a Bogotá, queremos saber cuál es el estado, porque si nosotros nos vamos aquí, vamos a Bogotá, aquí está, aquí aparece algo y es la que cargue, y es la cola. Hay 45 trabajos esperando a ser ejecutados en el IBMQ Bogotá. Entonces nosotros queremos saber, bueno, cómo va mi circuito, cómo va corriendo. Entonces vamos a importar una función con qiskit.tools.monitor. Básicamente son herramientas para monitorear cómo va mi circuito. Vamos a importar job monitor. Y la manera en que funciona, pues es job monitor job. Como monitoreen este trabajo que acabo de mandar. Y luego a esto, pues ya podemos usar normal el job. Esto era resultados. El resultado es job
result, y al resultado le hallamos, del resultado hallamos las cuentas, get counts. Entonces, cuentas. Y acá le vamos a plot histogram. Cuentas. Ahora, cuando yo mande esto, pues no me va a obtener, no me va a generar el resultado inmediatamente, porque, porque vimos que la cola parece que es más corta. Hay una cola de 20. Yo tengo que esperar a que se corran 20 circuitos diferentes para que el mío corra. Vamos a ver qué pasa cuando, o sea, cómo se ve cuando lo corremos de verdad. Por aquí tengo, pues, lo tengo hecho. Pero quiero anunciar ahora la tarea para el premio. Entonces la tarea para el premio va a ser la siguiente. La persona, pues la primera persona que mande pantallazo a- al grupo de correr este primer estado de Bell en hardware real. Puede utilizar cualquiera de los backends, puede utilizar el de Bogotá, puede utilizar el de Lima, el de Belén, el de Quito. ¿Cuál es el más conveniente? Pues el que esté menos ocupado. Eso lo pueden ver acá. Aparece 50, aparece, vamos a ver, 343, aparece 2040. Entonces, pues bueno, quien mande pantallazo del resultado, ese sería el ganador. Ahora les voy a mostrar cómo, pues, cómo se ve eso. Entonces aquí están viendo algo que yo ya corrí. Yo cogí el de Bogotá también. Hice 1024 shots y esto es lo que aparece. Tu trabajo ha corrido exitosamente. El resultado es un histograma y, yo corrí otro circuito que me generaba el segundo estado de Bell. El segundo estado de Bell era con 0, 1 y 1, 0. Aquí en este histograma podemos ver que algunas veces se obtuvo 0, 0 y 1, 1. Esto quiere decir que no siempre obtuvo este estado entrelazado, sino que el estado predominante pues es el estado de Bell, el segundo estado que es 0, 1 más 1, 0, pero a veces hubo pequeños errores. Es decir, en algunos experimentos que hizo, en algún shot, dio un resultado equivocado. Entonces, pues, esto es una consecuencia del ruido que existe en los computadores reales. Pero ya podemos acceder a los computadores reales y correr nuestros circuitos cuánticos reales, en, nuestros circuitos cuánticos en computadores reales de IBM. Y pues bueno, con esto eh, acabaría esta parte práctica.